Gracias, presidente. Mire, si no reclama uno, no le dan la palabra. Oiga, bueno, para hablar de libertad de expresión, usted le da aquí hay favoritismo, presidenta. Esa es una. Y luego ahora de que se quitó la tómbola, ahora toda esa discreción, por ejemplo, son los mismos, usted ya les dijo el martes, ya preguntaron todos, han participado 3, 4, 5 veces, les dijo usted el martes, porque usted les da la palabra a los mismos. No, pero y mira, ese mismo martes… Por ejemplo, cuéntale cuántas veces le hemos dado la palabra a la compañera de Reforma. Y no es que Reforma esté y luego, muy a favor nuestro, ¿verdad? Nosotros, bueno, yo, y gracias porque sí, eso, bueno, también es en cuanto a la libertad de expresión aquí, hablando de Teuchitlán, el rancho Izaguirre, el día que usted, en marzo fue, que hubo esa conferencia que usted dijo, los que fueron a Teuchitlán que vengan y nos cuenten aquí qué vieron, que por cierto ese tema no se ha cerrado. Y resulta que ese día le dieron la palabra a pura gente afinal a la 4T, casi paleros les diría yo, y que dijeron lo que se quería que se dijera aquí. Nada más, si de verdad aquí en la mañanera solamente le diéramos la palabra a quien está de acuerdo con nosotros, ¿por qué le hemos dado la palabra a Reforma? A otros compañeros que hacen las preguntas que quieren. Pues porque tienen que disimular, presidenta. 4 paleros, un reportero, 5 paleros. Lo bueno es que siempre tienes una respuesta para todo eso, te lo reconozco. Queda un pendiente, presidenta. En el caso usted hablaba ahorita de que uno de sus logros ha sido la reforma al Poder Judicial. Y mencionaba que, bueno, fue del pueblo de México, no mío, del pueblo de México. Que fue en el sexenio del presidente López Obrador en el último mes, y ya en este mes se llevó a cabo la elección. Este año, ajá. Y la elección, yo lo pongo entre comillas porque pues no, sí, no fue el pueblo, no fue el pueblo igual que lo eligió. Unos cuantos ahí que también ponen entre comillas, pero la mayoría, si haces una encuesta ahorita, la mayoría está de acuerdo con que haya habido elección. Bueno, si le hacen los medios afines, pues me van a ganar. Pero bueno, presidenta, este conflicto o el tema que hay ahorita también es que hay muchas personas que están siendo cesadas en el Poder Judicial. ¿Se tienen ya los recursos para poderlos indemnizar? Sí, hay recursos. ¿Cuánto va a costar esto? No sabría decirte, pero va a haber recursos y hay una persona que deja de trabajar, tiene que cumplirse con la Ley Federal del Trabajo, sí. Presidenta, ¿y si se está revisando a quién se está despidiendo? Porque… No, pues ¿cómo voy a revisar yo? No, pues usted no. ¿Qué no piden autonomía del Poder Judicial? O sea, ahora quieren que yo revise a quién. No le digo usted de los de ahí, sí, pero sí le digo de los de acá de ustedes, porque también ha habido mucho cese en la Secretaría de Seguridad Pública y ha habido mucho cese también, despidos en lo que es el gobierno federal, porque ha venido la gente aquí afuera y a decir que los despidieron sin ninguna garantía. ¿Cuánta gente ha despedido no veo usted? Muchos que digamos. Ahora en su gobierno, ¿cuánta gente se ha despedido? No sabría decirte, pero no es, por ejemplo, donde más personas dejaron de trabajar en el gobierno es con la disminución sustantiva de los organismos autónomos. Al desaparecer el organismo autónomo y hacer un área mucho más pequeña que no representa tanta erogación, pues ahí hubo personas que dejaron de trabajar y se cumplió con lo que significa la Ley Federal del Trabajo, ¿cómo se llama? Cuando dejas de trabajar, su indemnización y todo lo que significa sus derechos como trabajador. Entonces, ¿cuánta gente está trabajando ahorita en el gobierno federal? No tengo el dato ahora, pero bajó. Con gusto se los damos. Sí, hay una disminución del personal de confianza. ¿De cuánto porcentaje? Cuando entramos fue del 5% adicional. ¿Ahora que estuvo usted? Sí, en enero del 2025, respecto al 2024 fue un 5%. ¿Y ha continuado? Por ejemplo, en Secretaría de Seguridad Pública. No sabría decirte en lo particular, pero ahí donde hay una persona que por alguna razón no está cumpliendo con su trabajo, pues si deja de trabajar se cumple con su indemnización. También hubo gente
despedida y bueno, salieron y entraron otros. ¿Entraron mejores funcionarios o más capacitados? Estamos cumpliendo con el trabajo, eso es importante. La gente, la mayoría, confía en su gobierno. Algunos antes no confiaban en el pueblo. No. Algunos allá de tu tierra tampoco confiaban en el pueblo, nunca confiaban. Todavía no confiamos en Durazo menos. Ay, ese era el hijo de la de tu tierra de hace tiempo. Apúrale, reina, porque ya son 9:22. El último, bueno, entonces, me falta nomás el más importante. Qué bueno que me lo acordó a Durazo, el mejor gobernador en la historia de Sonora, según dice usted. Ya la voy a citar yo también. Pues a usted. Lo dice la gente, tiene mucha no, aprobación. Bueno, no los sonorenses. Presidenta, entonces, en la cuestión del Poder Judicial, nada más para cerrar este punto, ¿usted le llamaría a don Hugo que pague lo que debe también? ¿Cómo? A las personas que se están cesando. No, pero ¿por qué me parece hasta una falta de respeto, como lo dijiste? ¿Por qué? No, pues porque, a ver, el presidente de la Corte no debe nada. Cuando una persona, no, es que hay que tener respeto a todo. Entonces, cuando una persona es removida de su puesto, sea porque se cerró la plaza en donde trabajaba o por alguna otra razón, tiene derechos de ley. Y esos derechos de ley deben de cumplirse. Pero no es un asunto de que una persona deba el dinero, porque es muy distinto un deudor del fisco, sea como empresario o como persona, a una situación de un nuevo poder judicial en donde hay cambios y las personas que dejan de trabajar ahí pues tienen que tener sus derechos de ley. Es algo muy distinto. Bueno, entonces confiemos en que sí por lo menos se les liquide conforme a derecho en ese punto. Y otra cosa, ¿se acuerda que la derecha no pinta? Sí. Pero ¿Ahora sí pinta? Hay derecha que sí pinta. Hay derecha que sí pinta. ¿Y sabe dónde está? En Morena. Ahí está Espino, ahí está, déjeme que aquí los apunté, a todos los de la derecha que están en este lado, Corral, y por ejemplo el gabinete de Marina del Pilar, de Morena, pregúntele de dónde es todo su gabinete, la mayoría de su gabinete es del PAN. Entonces hay derecha que sí pinta, pero ya está en Morena. A propósito de lo que mencionaba usted, Presidenta, ahorita de Bartlett, de lo del 88, Bartlett pues fue el artífice ahí, y no lo digo yo, lo dijo, pues todo lo creemos así, que Carlos Salinas no ganó la presidencia de México en el 88. Eso pues ya es del conocimiento. Ya lo dijo Reina también. También, miren, ya lo dije yo, y eso está en la historia. Porque Salinas dice que no, que sí. Ese está en la historia, bueno, pues él puede decir lo que quiera, pero y Miguel de la Madrid en el 2004 dijo que cuando se dio cuenta que había ganado Cárdenas, pues se sorprendieron, y ahí entra Bartlett, el héroe. Pero, Presidenta, usted de Bartlett no dice nada. Estuvo todo el sexenio con el expresidente. No? En su momento dijimos, pero también decimos de Bartlett que es de los mayores defensores del petróleo y de la electricidad. Entonces, ¿usted ya le perdonó que haya hecho fraude en el 88? No, él tiene que explicar, y ha explicado en varias ocasiones. Pero usted lo perdona. Cada quien tiene que explicar. Porque usted marchaba contra él en el 88. Lo que sí puedo decir es que mientras todos esos que defienden andaban vendiendo el patrimonio de la nación, Bartlett defendió al petróleo. Entonces así se le perdona. Es importante eso, claro que es importante. Entonces usted lo perdona por lo del fraude del 88. No es un asunto de si perdono o no perdono. Cada quien asume la responsabilidad de su vida y de su historia. Lo que me parece importante reconocer de Bartlett es la defensa que hizo del patrimonio nacional. ¿Y si no estuviera en Morena, Bartlett? ¿Qué tiene que ver con eso? Pues que el que se va a Morena lo perdonan y se purifica, y el que no, le atacan con todo. No, discúlpame, aquí hay debate público, no es un asunto personal. Nosotros no criticamos a las personas por un problema personal. Nosotros debatimos políticamente. Y sí, cuando hay ofensas, también las decimos.
Pero entonces el asunto es la posición política que adquieres frente a ciertos temas. Por ejemplo, reivindicar a Iturbide, reivindicar a Porfirio Díaz, o que le pida pues perdón representa varias una veces visión al del país. mundo y una visión de México. Reivindicar la reforma energética del 2013 representa una visión del mundo. Haber estado en contra en aquel momento de esa reforma que le hizo tanto daño a la nación, pues también hay que reivindicarlo. Entonces no es un asunto de perdonar a unos o a otros. Aquí es un asunto histórico y de posiciones políticas. Lo peor del caso, Y de presidenta, ofensas personales que no son nuestras. bueno, él ofendió al país al robar la presidencia, Bueno. y del 88 me refiero, y también ofendió al país, y pues por lo mínimo que pida disculpas, pero lo perdonaron todo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que les perdonan sus actos de corrupción. Eso es lo peor. Pero bueno, ya Bartlett es otra historia y no era mi tema. Ahí le voy a decir de mis temas. Le voy a leer, usted hace como unos 15 días alcancé a decirle que no había medicamentos en algunos hospitales. Sigue así, presidenta. Y uno de los hospitales que yo le mencionaba era el Instituto Nacional de Nutrición, algo de Subirán se llama. Ayer me llega una lista de todos los medicamentos que les hacen falta. Están muy raros los medicamentos, pero dicen que ya tienen como 6 meses con faltantes de estos medicamentos y no les llegan. Digoxina, Dimapexol, Dexlansoprazol. O sea, es un hospital de especialidades y Vamos a son preguntarle al medicamentos doctor muy caros. Kersenovich, él fue director del Instituto Nacional de Nutrición. Y él está muy al tanto de los institutos nacionales de investigación. Vamos a ver esos medicamentos, no vayan a ser de estos que no están entregando las farmacéuticas. Mire, son como… Pero sí te puedo comentar que hoy hay un abasto de medicamentos en centros de salud y en hospitales que no había. Lo grave de esto es que es un hospital de especialidades y son medicamentos caros, presidenta, Sí. que si no los compran, que si no se los dan, los tienen que comprar la gente y son muy caros. Entonces, y son como 100. Pásanos los Le voy a pasar medicamentos esta y en lista. un ratito que el doctor Kersenovich pueda informar. El otro día usted exhibió a las farmacéuticas porque dijo que no surtían y que les incluso se va a haber un proceso penal si no cumplen. Ellos hablan de que hay una deuda de 40,000 millones de pesos. Sí, ya lo habían preguntado, Reina. Sí, Ese tema ya lo habían preguntado y dije, se van a pagar donde haya ¿usted reconoce esa deuda? revisión, pues no sé si es de 40,000 millones, pero sí se está revisando donde haya deudas. Ahora, eso no quita que ellos no hayan cumplido con la entrega de medicamentos, porque en ningún lugar en el contrato se dijo, o sea, no hubieran concursado si había deudos, pero deciden concursar y en el contrato está especificado claramente que deben de cumplir. En el contrato nunca dice si tienes adeudos tienes posibilidad de no cumplir, nunca. Entonces ellos están faltando un contrato, más allá de la revisión que tenga que hacerse si hay un adeudo. Entonces usted reconoce ese adeudo, sí, y dicen que es desde el sexenio pasado. ¿Sí escuchaste lo que dije o no? Sí, escuché lo que dijo, ver, ¿qué? pero yo le pregunto que si usted reconoce que existe… No, pues es que no es un asunto de la presidenta. La Secretaría de Egresos con la administración del IMSS Bienestar o del IMSS o del ISSSTE revisan si hay adeudos para alguna empresa. Y a partir de esa revisión, pues definen y van cumpliendo con esos pagos a quien se le debe. No es un asunto de si yo reconozco 40,000 millones, pues no es un asunto de la presidenta, es un asunto normativo pero que se revisa. Pero Entonces, las farmacéuticas concursaron y si concursaron y ganaron el contrato, tienen que cumplir. Entonces, ¿será que se están vengando porque no les pagan y por eso no surten? No sé, pues eso es algo que ellas tienen que contestar. Pero pues eso está… El que pierde es el pueblo finalmente, la gente. No, porque hoy hay mucho mayor abasto de medicamentos. Pueden ir a certificarlo ustedes a los centros de salud del IMSS Bienestar
y a los hospitales, y los medicamentos que faltan tienen que ver con esta situación. Y también es importante, por ahí hay un video de un médico que me mandó Alejandro Schwartz, a ver si lo tienes, vamos a pasarlo. Es un joven que hizo su servicio social y no me acuerdo en dónde, en Uruapan creo, y dice lo importante que es el que hayamos definido el kit de medicamentos que se está enviando cada mes y que no esté sujeto a lo que solicita cada médico de acuerdo a su solicitud. Eso cambió por completo la visión de cómo entregar los medicamentos. Pero también hay críticas, Presidenta, de ese kit. Dicen que a lo mejor se les está recetando en función del kit y no de lo que realmente necesita la gente. No, eso es falso, porque quien definió los protocolos nacionales de atención médica, los PRONAM, fueron un grupo de médicos grande, coordinado por el doctor Kersenovich, que es de los médicos más reconocidos de México. Eso sí. Entonces no es alguien que subjetivamente dijo, ay, pues nada más te doy 3 medicamentos, no. Se hizo un trabajo de investigación de acuerdo con las investigaciones científicas, cuáles son los medicamentos que pueden atender una enfermedad, y a partir de ahí pues se definieron qué medicamentos son. En ese tema, nada más porque es uno de los más sentidos y que no se le ha podido pues avanzar en la cuestión de los medicamentos y de la atención médica en los hospitales a la gente, el desabasto, la falta de personal médico, la falta de equipo. O sea, yo lo sé porque sé lo de Sonora, ahora ya sé lo de Baja California Sur, o sea, he estado ahí, he visto cómo no hay medicamentos, no hay ni gasas para atender a la gente. Entonces, todo esto, ¿cuándo van a empezar a pagarle? Si es por esa causa, que también hay farmacéuticas, yo lo sé, porque está carísimo el medicamento afuera, cuando en otras partes a nivel mundial es mucho más barato el medicamento. A ver, vamos a ver. Eso salió en las redes, no es Sí, pero ¿qué le iba a decir, Presidenta? Ese no cuenta en mi tiempo. Porque luego así me lo quitaba el tiempo del presidente, se iba por la tangente y al final no me dejaba hablar. Oiga, entonces van a empezar a pagarle las farmacéuticas y castigarlas. Si es por esa razón, pues castíguelas. ¿Cómo van a no entregar medicamentos y la gente sigue padeciendo esto? Pues por eso fue lo que dijimos ese día. Pero acciones. Ese día dijimos. Acción concreta por hoy. Eso. ¿Cuál será? Tienen hasta el último día de septiembre. Falta mucho. Para entregar. No, como hoy. Hoy es el último día de septiembre. Hoy. Hoy es 30 de septiembre. ¿Y no han cumplido? Mañana es 1 de octubre. Si hoy no cumplen, entonces empiezan las sanciones, así se dice. Entonces mañana ya podemos hablar de farmacéuticas sancionadas porque no… Pues tiene que sancionar la Secretaría Anticorrupción.